Este entrenador descubrió de repente a un boxeador con talento. De un solo puñetazo, derribó un saco de arena de 300 kilogramos. En respuesta, se abalanzó sobre él, pero el chico le echó la culpa porque nunca había boxeado. Acababa de ser derribado por su flaco oponente de un solo puñetazo en el ring. Era obvio que intentaba hacer el ridículo, pero en ese momento se convertiría en el campeón de peso pesado más famoso del mundo. A la edad de 19 años, George Foreman solo había estudiado boxeo durante un año. Venció a un famoso boxeador ruso en un combate. Ganó la medalla de oro olímpica en la división de los pesos pesados. Tras entrar en la liga profesional de boxeo, llegó a la final con un récord de 36 victorias y ninguna derrota. Luchó contra Joe Frazier, que había derrotado a Ali, pero el combate no fue lo que todos esperaban. El duro boxeador George derribó a su oponente 6 veces en solo 2 asaltos, ganó el cinturón y se convirtió en el nuevo rey del ring. George tuvo una infancia miserable, cenaba un cuarto de hamburguesa. Su hermana sabía que su hermano era demasiado grande para comer. Ella le daba un cuarto de hamburguesa cada vez, a pesar de que la vida era dura. George tenía un gran deseo de aprender. Siempre era el primero en levantar la mano en clase para responder a las preguntas, pero los profesores le miraban con desdén, porque iba vestido con harapos, hasta los dedos de los pies se le veían a través de los zapatos. Cuando el profesor sonrió y giró la cabeza hacia sus compañeros con sus zapatos de cuero nuevos, George bajó los brazos. Su corazón estaba lleno de rabia e incredulidad. La hora del almuerzo fue la peor para George. Todos sus compañeros disfrutaban de la comida, y él solo podía tragar saliva, porque su madre no le había preparado comida. Entonces el matón del colegio provocó a George. George se sintió humillado por las constantes burlas, y para colmo de males, el matón le tiró un trozo de pollo al suelo, le dijo que lo recogiera y se lo comiera. George no pudo soportar más la humillación, su ira se encendió al instante, se acercó al matón y le dio un puñetazo en la cara, aunque estaba en el suelo, gimiendo de dolor, pero George siguió descargando su ira. Sabía que sería castigado por su comportamiento, pero no quería vivir en ese ambiente asfixiante, así que George abandonó la escuela después de eso, vagó por las calles sin rumbo, y su hábito de cometer pequeños hurtos empeoró. Un día, él y su amigo encontraron una nueva presa. Primero se miraron a los ojos, luego siguieron al borracho. Al no ver a nadie, su amigo chocó con él a propósito. Entonces George le agarró y le tiró al suelo. Hábilmente le arrancaron la cartera del cuerpo, pero le cegó el destello de una placa de policía. Tras la reacción, se dieron la vuelta y echaron a correr, pero un coche de policía les estaba esperando. Como de costumbre, optaron por separarse y huir. George conocía bien el terreno. Pronto encontraron un lugar donde esconderse ante la repentina desaparición de los delincuentes. La policía tuvo que utilizar perros para buscarlos. Al ver que el perro se acercaba cada vez más a él, George cogió rápidamente algunas heces y se las untó por todo el cuerpo para ocultar su olor. Y funcionó. El perro había perdido su objetivo. George contuvo la respiración. En cuanto se fue la policía, vomitó. George volvió a casa debilitado. El hedor era tan malo que los transeúntes le rehuían. Fue entonces cuando la película de televisión sobre Jack Corps llamó su atención. No solo recibiría 3 comidas al día, también aprendería habilidades profesionales gratis y una cuantiosa beca para los mejores. Le dio a George un sentido de dirección instantáneo. No veía la hora de darle la buena noticia a su madre. Su madre se sintió aliviada, pero un poco preocupada. Le dijo a George: no importa lo duro que sea el camino, no importa lo duro que pueda ser el camino, no te rindas tan fácilmente. Que mantuviera la calma en todas las situaciones. Y así fue como George llegó al Jab Corps con el consejo de su madre. Había un régimen muy estricto: no fumar, no beber, no pelear, no decir palabrotas. Si cometías un error, te mandaban a casa. De vuelta en el dormitorio, George abrió su bolsa, vio un par de zapatillas nuevas. Sabía que su madre las había pagado con su propio dinero. George estaba decidido a estudiar mucho. Expectativas de su madre al principio era un poco torpe. A menudo sus compañeros se burlaban de él, pero mantenía sus emociones bajo control. Con la mirada, entonces ese día, cuando revisó su equipaje, descubrió que sus zapatillas nuevas habían desaparecido. Incluso después de registrar toda la cama, no encontró nada. Esto causó a George una gran ansiedad y rabia. Hasta la cena no se dio cuenta de que le habían robado las zapatillas. Estaba furioso, se dio cuenta del peligro y salió corriendo, pero había subestimado la fuerza de Jorge. Estaba a punto de ser alcanzado. El ladrón estaba desesperado y corrió hacia el dormitorio. Cerró la puerta tras de sí. George había perdido la cabeza. Hizo un agujero en la puerta, luego entró corriendo y empujó al ladrón contra la ventana. El superintendente apareció justo a tiempo para detener el comportamiento impulsivo de George. El conserje estaba furioso por su comportamiento irracional. Estaba dispuesto a mandarlo a casa. El vigilante se muestra inflexible. George le suplicó que no le enviara de vuelta, porque en esa pobre ciudad, el destino de todos los hombres está sellado desde el nacimiento. Este lugar era su única oportunidad en la vida. La sinceridad de George conmovió
movió al cuidador. El administrador quedó conmovido por la sinceridad de George. Tras dudarlo un momento, decidió dar media vuelta y volver al Jab Corps. En el camino de vuelta, se dio cuenta de que George podía ser un genio enterrado. La fuerza con la que había golpeado la puerta con el puño, que ningún hombre ordinario podría haber hecho. Así que el superintendente tenía un plan. Llevó a George al gimnasio para probar su mano en el boxeo. Cuando vio que su oponente era un hombre pequeño, George lo menospreció, pero cuando subió al ring, se quedó boquiabierto. El juego de pies de su oponente era muy ágil. George no podía golpearle por mucho que lo intentara. En pocos asaltos, el hombrecillo le tiró al suelo. Hubo abucheos a su alrededor. Le trajo recuerdos de cuando el matón del colegio se burlaba de George. Salió del escenario maldiciendo y jurando. Descargó su ira contra el saco de arena de 300 kilogramos. El gimnasio quedó en silencio. Todos los agresores se miraron incrédulos. Ese puñetazo demostró al superintendente lo talentoso que era George. Entonces se acercó a George, le dijo que no se preocupara por el ridículo. Si practicas lo suficiente, si puedes acompañarme en mi entrenamiento, no tardarás mucho en ganarle. Escuchando los ánimos y consejos del administrador, la ira de George se calmó lentamente, respiró profundamente, decidió aprender el arte del boxeo en los próximos días. Empezó con los golpes básicos, luego practicó saltando a la comba para aumentar la frecuencia de sus movimientos, luego trabajó la zancada y la esquiva. George aprecia mucho esta oportunidad. Todos los días venía temprano a la sala de formación. Tomaba muy en serio todas las tareas. Tras 2 meses de duro entrenamiento, el nivel de boxeo de George ha mejorado notablemente. Thor está muy satisfecho con sus progresos. Unos días más tarde, George volvió a desafiar al hombre más pequeño, como la última vez. Su oponente seguía buscando el momento adecuado, pero ahora George era un hombre diferente. Ya no lanza sus golpes a ciegas, hasta que su oponente revela su debilidad. Le propinó unos cuantos golpes rápidos que lo tiraron al suelo. Esta pelea no solo devolvió la confianza a George, también le mostró su potencial. Ese día, George irrumpió en la oficina del superintendente con una revista de boxeo. Quería ser como Joe Frazier en la portada, pero el superintendente le dio la espalda. Para ser campeón del mundo, tienes que pelear en los MHs. Las Olimpiadas son el año que viene, tendrán que ir a la siguiente para estar mejor preparados, así que tardaría al menos 5 años, pero George no podía esperar. Pero los milagros ocurren cuando la gente no los espera. En solo un año, George se presentó en los Juegos Olímpicos de México con una erección, y su leyenda estaba empezando a desarrollarse. Esta vez se enfrentaba al dominante boxeador ruso, Boris, con un récord de 203 victorias. Su fuerza y habilidades eran completamente superiores a las de George. En los primeros momentos de la pelea, George estaba luchando. Cada golpe que lanzaba, no podía moverlo. Cada contraataque de Boris era demasiado para George. Toda la familia frente al televisor sudaba frío. Su anciana madre ni siquiera podía mirar la emisión. Los comentaristas decían que George iba a perder. Cuando el partido entró en su segunda mitad, George era como una bestia despertando. Empezó a mostrar su verdadera fuerza. Lanzó 3 golpes seguidos. Cada golpe hizo tambalear a su oponente. Boris estaba completamente fuera de sí en ese momento. El árbitro detiene el combate. George, de 19 años, es declarado vencedor. El público aplaude y vitorea todo su esfuerzo y sudor no habían sido en vano. A cambio, había ganado una medalla de oro olímpica. En los días siguientes, se convirtió en un jugador profesional, enfrentándose a rivales más fuertes y a una competencia más feroz. George no dejó que eso le disuadiera. En su lugar, entrenó y compitió más duro. Con su talento y entrenamiento incansable, era invencible en el boxeo profesional. Con un récord de 36 victorias y ninguna derrota, se convirtió en el hombre más temido del mundo del boxeo. En este día, finalmente se encontró con el hombre de la revista. La multitud coreaba el nombre de Joe Frazier. A pesar de los recientes éxitos de George, George no era el hombre más favorecido del mundo. Desde que Joe Frazier venció a Muhammad Ali, el rey del mundo del boxeo, innumerables retadores han fracasado. Su gancho de izquierda es un arma letal. Si es golpeado, es probable que sea hospitalizado. El ambiente en el ring es tenso desde el comienzo del combate. Joe Frazier hace honor a su nombre. Un gancho de izquierda sorpresivo, preciso y poderoso. Pero George no se acobardó. Siguió luchando con su voluntad y su resistencia. Siguió lanzando golpes fuertes. Joe Frazier estaba superado. Al final, con George en caliente persecución, Joe Frazier fue golpeado con 2 golpes consecutivos y no pudo seguir en la pelea. George ganó por goleada. Fue coronado campeón mundial de peso pesado. Después de adquirir una gran riqueza, George compró una mansión para su madre. Se aprovisionó de 5 coches multimillonarios para él. Los tiempos difíciles habían pasado, pero su corazón ya no estaba en ello. Él tiene todas estas hermosas chicas. Estaba viviendo la vida de un borracho. Un año ha pasado en un instante. El fuego del mundo del boxeo se reavivó, y Ali lo provocó en TV. La ira de George fue inmediata. Esta vez, la pelea fue fijada para el Congo en África. Su creía que Ali no duraría más de 3 asaltos.
Después de todo, Georgie estaba en su mejor momento, y Ali ya era viejo. Como Ali era un campeón del poder negro, el Congo parece ser su tierra natal. El estadio se llenó de cánticos para Ali. Mientras sonaba la campana, Ali estaba emocionado por entrar y tenía miedo de los golpes de Georgie. Mantuvo el ritmo y se mantuvo en movimiento. Fue el primero en asestar algunos golpes, pero eso no lastimó a Georgie. Entonces Georgie pasó a la ofensiva, acorraló a Ali en un rincón en un santiamén, buscando el golpe mortal. Ali está asustado, pero actúa como si nada pasara. Pronto en el segundo asalto, los golpes de Georgie se vuelven más agresivos. Ali empieza a jugar a la defensiva para ganar la pelea. Su burlaba y irritaba a Georgie. Estaba tratando de perturbar el ritmo y la mentalidad de su oponente, y Georgie cayó en la trampa. Estaba lanzando golpes como un loco, pero en el quinto asalto, hubo un ligero cambio en la situación en la lona. La velocidad y el poder de Georgie habían disminuido significativamente. Estaba teniendo problemas con su resistencia de tanto atacar. En el séptimo asalto, la resistencia de Georgie estaba completamente agotada. Ali, por otro lado, está vivito y coleando. Está buscando el momento adecuado para contraatacar. Una combinación de golpes pilla desprevenido a Georgie, y Ali parece cada vez más fuerte. Su está dando cuenta de que, si no acaba con esta pelea, va a perder esta pelea. Al comienzo del octavo asalto, Georgie está atacando a Ali como lo hizo antes, pero ahora sus golpes han perdido su poder. Estaba tropezando. El engañoso Ali aprovechó la oportunidad. Georgie es derribado al suelo con una fuerte combinación de golpes. La multitud se alborota, y con eso, el viejo campeón Ali estaba de vuelta en el juego. Georgie estaba devastado por la derrota. Durante los siguientes 6 meses, cayó en una profunda depresión y desilusión. Tenía serias dudas sobre su propia fuerza. Su madre tuvo la amabilidad de consolarlo. Todo forma parte del viaje de la vida. Cuanto más fracasas, más abierto tienes que ser con los ánimos de su madre. Georgie volvió a subir al ring. No se dio cuenta de que esta vez el comentarista era Ali, el hombre que le había derrotado. Inmediatamente le retó a un combate, pero Ali se negó a darle una oportunidad de revancha por varias razones. La verdad es que cuanto más desesperado estás, peor te va. Esta vez, Georgie perdió contra un oponente que recién empezaba. De vuelta en el vestuario, un Georgie enojado comenzó a alucinar. A menudo sentía que alguien le hablaba. Entonces cayó de cabeza y se desmayó. 10 minutos después, Georgie se despertó llorando. No paraba de decir que había visto a Jesucristo, que fue su ira la que lo mató. A Jesucristo le devolvió la vida. Luego disolvió su equipo de boxeo. Le dio el resto de sus bienes a un amigo cercano para que lo ayudara con sus finanzas. El administrador pensó que era una pena que dejara el boxeo, así que intentó convencerle de que no lo hiciera y era punto. Pero Georgie ya estaba decidido. El superintendente no tuvo más remedio que marcharse. Pocos días después, Georgie fue bautizado en el río sagrado de la localidad. Se convirtió en sacerdote en presencia de sus amigos y familiares. Después de un tiempo, dejó atrás su odio. Se hizo amigo de Muhammad Ali para toda la vida, para salvar a los niños que estaban perdidos en las calles como él. Georgie construyó su propio centro de entrenamiento para dar a los niños un refugio de la tormenta. Pero justo cuando Georgie estaba a punto de retirarse, el destino le empujó al fondo del barril. Un amigo cercano había invertido todo su patrimonio en acciones de riesgo. Ahora Georgie se había quedado sin nada. Ni siquiera pudo conservar su propiedad ni su centro de formación. No se dio cuenta de que su mejor amigo había traicionado su confianza. A pesar de su enfado y decepción, Georgie eligió perdonar a su amigo por el bien de sus hijos. Tuvo que utilizar su fama para promocionar productos alimenticios. Incluso vendió su ropa usada en la carrera, pero era solo una gota en el mar. Sentado en su coche, mirando a sus hijos indefensos, los ojos de este hombre fuerte enrojecieron. No podía seguir así. De vuelta en el polvoriento gimnasio, Georgie comenzó su agotador entrenamiento, solo con 300 libras. Era todo un reto, pero Georgie no se rindió. Estaba decidido a perder peso y volver a la cima. Corría 10 kilómetros al día, tiraba de un buggy 2 kilómetros, incluso cargó con un toro de 300 libras a la espalda. Tras meses de duro trabajo, finalmente perdió su peso. Luego, bajo la guía del superintendente, Georgie reanudó su entrenamiento de boxeo profesional. Trabajó más duro que nunca, porque sabía que no lo hacía solo por sí mismo, lo estaba haciendo por la gente que le rodeaba. Un año después, Georgie tuvo su primer combate. Después de 10 años de ausencia del ring, se convirtió en el centro de atención nada más aparecer en el ring. Cuando la lucha comenzó, Georgie no se apresuró a atacar. En su lugar, buscó oportunidades en la defensa. El público no está contento con esto. Querían ver al duro Georgie, pero Georgie conocía su condición. Pero Georgie sabía que no podía atacar a ciegas como solía hacer. Tenía que ser paciente y esperar el momento adecuado. Durante el descanso, los comisarios le dijeron que tomara la iniciativa, y así empezó
empezó la segunda vuelta, George se lanzó al ataque, es como si hubiera recuperado su antiguo ritmo, tiene a su oponente contra las cuerdas, está mostrando un tipo de dominio que es imbatible. Durante el partido, no dejó de recordar al árbitro que vigilara a su oponente, mostrando respeto y preocupación por su oponente, para que no se haga daño en el fragor del combate pronto. Su oponente se vio abrumado por sus golpes finalmente. El árbitro pidió que se detuviera el combate, y así fue como George ganó su primer combate, pero eso fue solo el comienzo. En sus siguientes peleas, su récord fue aún más impresionante, 18 victorias consecutivas. Una vez más, la noticia del regreso del rey estaba en los periódicos. En menos de 2 años, George había pagado todas sus deudas, había ahorrado millones, pero justo cuando estaba a punto de retirarse y continuar con sus buenas obras, un reto provocativo se le presentó. Mueller era un joven y prometedor peso pesado. Su estilo de lucha era brutal. Muchos luchadores se han retirado después de pelear con él, pero este es el tipo de campeón que, en un intento de ganar popularidad, se dirige al envejecido George, afirmó que le estaba dando a George la oportunidad de ganar el cinturón, pero él tenía otra yende. El ambiente el día de la pelea era tenso e intenso. Male mostró su poder desde el principio, aterrizó con un gran golpe de derecha sobre George. George se ve obligado a ponerse a la defensiva, pero cada vez, los golpes de Male eran respondidos con un feroz contraataque. George no se rinde. Nadie habría imaginado que este hombre de mediana edad, se quedaría con su oponente durante 9 asaltos. El árbitro asistente aconsejó a George que se rindiera. Después de todo, la edad de su oponente es un factor. Ser capaz de luchar de esta manera es un testimonio de su grandeza. Sin embargo, George no estaba tan enojado como cuando era joven. En el 10º asalto, sorprendió a Male en un sutil momento de debilidad. Sin dudarlo, dio un gran golpe, derribó a su oponente al suelo. La multitud estaba en un alboroto. Después de 20 años, George está de nuevo en la cima del ring. Vuelve a ser el dueño del cinturón. Se arrodilló en el escenario y dio gracias a Dios. Gracias al superintendente por todo su duro trabajo. Este es el final de la película. Mirando hacia atrás en la legendaria vida de George, nos enseñó que la vida no siempre es fácil, pero mientras tengamos la voluntad de luchar y perseverar, podemos superar todas las dificultades. Las penurias de su infancia no fueron un calvario para él, sino un tesoro precioso. Fueron esos tiempos difíciles los que templaron su voluntad y le hicieron apreciar lo que ha logrado ahora, aunque ha caído de la cima al abismo, pero nunca se dio por vencido. Con sus acciones ejemplifica el espíritu de un verdadero luchador. Si tienes un sueño en el corazón, ¿por qué no sigues adelante y lo persigues? Y si lo consigues,